Oye País, buenas noches, Oye País, gracias por acompañarme en esta hora. Yo soy Rudy González, como cada noche aquí por Color Visión para analizar juntos los hechos noticiosos que han ocurrido en el país y en el resto del mundo. La política sigue su ritmo hacia las elecciones del 19 de mayo, casi a un mes en esta cuenta regresiva para el proceso democrático dominicano. El tránsito sigue siendo un caos, señores. Las estadísticas de la cantidad de vehículos que está entrando a la República Dominicana es espantosa y es un indicativo de por qué no podemos o tenemos dificultades para poder solucionar un problema tan serio como el problema del tránsito. Las lluvias han hecho estragos en estos días a consecuencia de los frentes fríos, los mal tiempos, las vaguadas, y han hecho su daño. Y hemos comenzado, estamos en primavera, hemos comenzado en ese mismo ambiente. La Sociedad Interamericana de Prensa se reúne en esta semana para analizar el estado de la prensa en nuestro continente y mientras tanto hablaremos con Julián Roa sobre la situación internacional, principalmente 3 focos de atención: lo que está pasando en Medio Oriente entre Irán e Israel, la situación de los Estados Unidos interna hacia las elecciones y las consecuencias de estas guerras, y además de eso hablaremos también con Julián Roa sobre el tema de Haití. Estos y otros temas son la propuesta de esta noche aquí en Oye País. Las analizaremos con detalles después de la pausa. En lo que va de año en República Dominicana se han confirmado 6 casos de viruela símica, mientras que 19 casos sospechosos han sido descartados. El director de epidemiología, Ronald Skiwis, reveló que los casos detectados este año han sido todos en personas adultas y que el país mantiene la vigilancia activa del virus y de las secuenciaciones de las muestras para identificar la cepa circulante. A partir del 1 de mayo y hasta el 16 del mismo mes de este año, los dominicanos podrán solicitar duplicados de su cédula de identidad y electoral sin costos adicionales, informó la Junta Central Electoral. El documento será expedido de lunes a viernes en horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Al ritmo de Somos Médicos, No Somos Criminales, los galenos vestidos con su bata blanca y con banderas del Colegio Médico Dominicano. Decenas de médicos protestaron en las afueras de la Suprema Corte de Justicia en reclamo de las recientes sanciones y sentencias emitidas en contra de clínicas y hospitales al pago de indemnizaciones por alegada negligencia médica. No hay ninguna intención, ningún médico, ningún hospital, ni ninguna clínica tiene la malsana intención de afectar su cuerpo. Lo hemos dicho en todos los textos de medicina, manifestó Waldo Ariel Suero, presidente del Colegio Médico Dominicano. El presidente candidato y sus aliados del Partido Revolucionario Moderno, PRM, Luis Abinader, seguirá este fin de semana sus actividades proselitistas con la meta de lograr la reelección en mayo. Según la agenda, Abinader viajará este sábado a Esperanza, en la provincia de Valverde, mientras seguirá a Santiago Rodríguez y Dajabón. Ya para el domingo, el presidente reeleccionista por la Alianza RD Avanza encabezará una marcha caravana en Puerto Plata. El ministro iraní de Exteriores, Hossein Amir Abdollahian, aseguró hoy en Nueva York que su país avisó a Estados Unidos de que atacaría a Israel como represalia por el bombardeo del consulado, algo que Washington ha negado. Nosotros dijimos claramente a través de mensajes a los estadounidenses que la decisión tomada por el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, encabezada por el presidente iraní, de castigar al régimen sionista de Israel era definitiva y final, afirmó Abdollahian a su llegada a Nueva York, donde asistirá a reuniones de la Organización de Naciones Unidas, ONU.
El Reino Unido y Estados Unidos han introducido hoy nuevas sanciones contra Irán en respuesta a la reciente operación aérea de la República Islámica sobre Israel, en la que lanzó más de 300 drones y misiles. De acuerdo con el comunicado oficial, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro tiene como objetivo a 16 personas y 2 entidades que facilitan la producción de vehículos aéreos no tripulados iraníes, incluidos los motores de los drones que se emplearon en el ataque del 13 de abril. Argentina ha solicitado su ingreso en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, como socio global, informó el ministro de Defensa del país suramericano, Luis Petri. El funcionario se reunió en la sede de la OTAN, en Bruselas, Bélgica, con el secretario general adjunto del organismo, Mircea Joana, a quien le presentó la carta de intención que expresa la solicitud del país suramericano. Indonesia ha declarado la máxima alerta ante la reciente actividad volcánica del Monte Ruang frente a la costa norte de la isla de Celebes, que este miércoles arrojó columnas explosivas de intensa lava, rocas incandescentes y cenizas, informan medios locales. Además de las columnas de humo de hasta 3 kilómetros de altura, la erupción provocó en la noche de ayer una tormenta volcánica claramente visible y captada en video por testigos. Este fenómeno se caracteriza por la presencia de relámpagos y descargas eléctricas que se producen al interior de las nubes de humo con partículas de ceniza, vapor de agua y gas presente en el magma. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El tema de la política arropa la atención nacional. Estamos de cara a unas elecciones en una cuenta regresiva para las elecciones del 19 de mayo. Lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Se van a elegir presidente y vicepresidente, senadores y diputados. Y caravanas en el fin de semana, declaraciones por donde quiera. Los candidatos, tanto presidenciales como a las posiciones de senadores y diputados en los medios de comunicación, ofreciendo declaraciones, participando en entrevistas, en sus campañas abiertas. Y entramos en la guerra de las encuestas. Han comenzado a salir encuestas ya esta semana y se proyectan para la semana próxima y para la primera semana del mes de mayo también varias encuestas. Según lo que uno ha estado escuchando, que ha tenido informaciones, vienen varias encuestas de las encuestas pesadas. Esta semana se dio a conocer, la semana pasada se dio a conocer la encuesta Gallup y mantuvo el perfil de un Luis Abinader por encima del 65% de cara a ganar en una primera vuelta. Y esta semana, que es RD Elige, coloca la aceptación del gobierno de 4 años de Luis Abinader de cara a lo que piensa la gente en un 69.6%, lo cual es muy alto. Y yo siempre digo que uno no entiende muchas veces cómo, o yo entiendo cómo la sociedad le da tanta valoración a la gestión del gobierno. Sin embargo, da también mucha valoración a quejas de problemas cotidianos como los precios de los alimentos,
la inflación, el desempleo, la seguridad ciudadana, etcétera, etcétera. Y esto tiene una razón, a mi juicio, y es que la gente no termina de ver, aunque se queje de cualquier situación, que la solución de los problemas que tiene estén en manos en este momento de otra gente que le dé garantía de que puede cambiar, de que pueden solucionarse esos problemas, que no sea en manos del presidente Luis Abinader. Porque de lo contrario, oigan lo que dicen los números, por ejemplo, de esta RD Elige. Luis Abinader, ¿qué cantidad de votos obtendría? ¿Quiénes van a votar según la encuesta? ¿Quiénes votarían por Luis Abinader? 64.7%. Enorme, 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 64.7%. Leonel Fernández, 20.8% para el segundo lugar. Abel Martínez, 10.9% para el tercer lugar. Entre los dos, si usted lo suma, le va a dar 31%, 31.7%. Entre la oposición, el liderazgo de la oposición, no llegan a una tercera parte. No llegan a una tercera parte de la votación. Imposible provocar una segunda vuelta. Imposible ganarle al presidente Luis Abinader, que en este caso, si usted lo proyecta, tiene más del doble que los dos juntos. Tiene el triple que Leonel Fernández, le da en esta encuesta, y tiene 6 veces más que Abel Martínez. Tiene 3 veces más que Leonel Fernández, que da un 20.8%. Y tiene 6 veces más porcentaje en votación que Abel Martínez, que da un 10.9%. Entonces, esto puede apuntar a que suba la rispidez de los pronunciamientos, de las críticas, de las acusaciones en el debate de estos días públicos de cara a los posicionamientos electorales. Hay un tema, y las encuestas andan girando en ese mismo tenor. Hay un tema que quizás podría ya ser el zoom en el enfrentamiento que la semana próxima van a tener Leonel Fernández, Luis Abinader y Abel Martínez en podium, uno al lado del otro, podium diferente, pero unos al lado del otro, en el debate que está promocionando Ángel, Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, que será el primer debate electoral presidencial en República Dominicana en que un presidente en ejercicio participe. Los debates no son una norma en los procesos electorales, son los candidatos a senadores, a diputados y algunos que otros candidatos de la oposición se han enfrentado, pero un candidato en ejercicio y que ande buscando incluso la reelección no va a un debate. No lo hizo en su momento Danilo Medina, no lo hizo en su momento Leonel Fernández, no lo hizo en su momento Hipólito Mejía cuando intentó, no lo hizo Balaguer, no lo hizo, Jorge Blanco y Antonio Guzmán no eran candidatos a la reelección y no había en esa época, no había la cultura del debate. Lo está haciendo ahora Luis Abinader por primera vez. Y eso puede poner en perspectiva de la gente, verlo vis a vis, frente a frente, en una visión más clara del ejercicio del Estado y en una visión más clara de lo que es las preferencias que han mostrado de cara a las votaciones del 19 de mayo. Va a ser interesante. Ese debate para mí me ha levantado muchas expectativas, honestamente, porque la campaña, no le veo a la campaña cosas que me impresionen. Yo he cubierto ya muchas campañas electorales con altas y bajas, con situaciones hasta de violencia, que gracias a Dios no lo tenemos, pero también campañas muy ríspidas,
pero esta campaña es una campaña de dividirete, y a algunos se le ha ido la guagua y se le ha ido la mano en una que otra ocasión, en la forma de usar ciertos términos, de hacer ciertas acusaciones o ciertas críticas, pero fuera de ahí no le veo mayor trascendencia, mayor importancia. Ahora, en la medida en que nos acercamos al día de las votaciones, estamos en la cuenta regresiva, se va a poner más tensa la situación entre los candidatos y va a ser, vuelvo y digo, y uso la palabra, más ríspido el enfrentamiento. Hay que esperarlo. Dice un estudio que publica hoy el periódico Diario Libre, que el parque vehicular de República Dominicana está rondando ya los 6 millones de vehículos de motor, incluyendo, claro, una gran cantidad de motores. Pero que la entrada al parque vehicular que se registra mensualmente y anualmente a República Dominicana es exorbitante, que ya no soporta lo que son nuestras vías de tránsito y lo que es un ordenamiento vial en la capital, en Santiago, en las principales ciudades, San Francisco de Macorís, que si La Romana, que en Higüey, las principales ciudades del país, San Cristóbal. Ahí hay sitios donde, como en la capital, es un pandemonium. Y lo que se vive en la capital día a día, momento a momento, es sencillamente horrible. Terrible, señores. Terrible, señores. Tema de la cantidad de vehículos que entra tiene mucho que ver con la decisión gubernamental, porque esto deja los impuestos. Impuestos de importación de vehículos, impuestos de placa. Entonces, lo piensan dos veces los funcionarios, el funcionariato económico de los gobiernos, porque esta es una fuente importante de ingresos, pero ¿a qué costo lo que estamos pagando en las calles? ¿A qué costo lo que estamos pagando en las calles? La Sociedad Interamericana de Prensa, reunida en Miami a través de la virtualidad, un escenario virtual con algunas presencias, está analizando el tema del ejercicio de libertad de prensa en la República Dominicana durante los últimos 6 meses. Está analizando lo que ha pasado en el continente, lo que ha pasado en nuestros países, con un sello muy penoso de asesinatos de periodistas en México, en Haití, en Colombia, en varios sitios, y de agresiones muy duras contra la prensa en algunas naciones. Lo de Nicaragua es insoportable. Bukele la tiene cogida. En Venezuela uno sabe lo que ocurre. Pero también en otros países que se precian de democráticos hay persecuciones, agresiones, presiones contra la prensa. Y la Sociedad Interamericana de Prensa está trabajando en el análisis de esa situación, que a final de semana, cuando concluya la reunión de medio año de la CIP, la Sociedad Interamericana de Prensa tiene 1.490, casi 1.500 socios, miembros en el continente. En República Dominicana los medios, los periódicos, son miembros de la Sociedad Interamericana de Prensa, de la CIP. Yo soy miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa. Yo fui vicepresidente para la Comisión de Libertad de Prensa de la CIP y miembro de su directorio ejecutivo durante muchos años, mientras ejercí como director del periódico Última Hora. Y las discusiones que se dan en el entorno de las asambleas son 2 grandes reuniones, una en la primavera, que es la que toca en este momento, que es la que se está desarrollando en esta semana, y una en el mes, se llama reunión de medio año, y una en el mes de octubre, que es la Asamblea General, que es donde se
eligen autoridades, se entregan los premios de periodismo anuales, se establecen una serie de proyectos y programas para ejecutar a lo largo del año. Entonces, en cada uno de estos, lo más importante es la Comisión de Libertad de Prensa, que analiza país por país. Cada delegado de ese país rinde un informe de lo que ha ocurrido en su país en los últimos 6 meses, y esto después va a una coctelera donde se hace la resolución final y se consignan situaciones, se elogian posiciones y se instrumentan acciones en favor de periodistas perseguidos, medios acosados por los gobiernos en diferentes partes de nuestra América Latina. Estados Unidos es miembro también de nuestra América. Aunque es una sociedad interamericana, Estados Unidos y Canadá son miembros. También participa España y Portugal, como si fuera una iberoamericana. República Dominicana ha sacado buenas notas en los últimos tiempos sobre el ejercicio de libertad de prensa, y yo entiendo que sí, que es justo, porque aquí se respeta la libertad de prensa. Tenemos problemas, altas y bajas, pero en sentido general en República Dominicana el ejercicio de la libertad de prensa es garantizado. De eso no cabe dudas. Y un caso que quería referirme así rápidamente es el tema de lo que está pasando con el juicio. Bueno, la justicia en estos días está los tribunales abarrotados de casos interesantes, importantes que han estado ocurriendo. Pero en el caso de los temas de corrupción, el caso Medusa tiene una implicación especial. Se estaba conociendo a lo largo de esta semana la participación del ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, a quien la autoridad persecutora del delito, la Procuraduría General de la República, ha instrumentado un expediente contra él por violaciones, por cargos de corrupción ocurridos durante su gestión. Se enfoca principalmente el tema de la construcción de la cárcel de Las Parras, que era como lo que sustituiría la Victoria, pero ya ustedes saben todo lo que ha pasado ahí. Pues en este caso, donde habían 40 y tantos encartados, ya 20 y pico de ellos se han declarado culpables y se le hará un juicio aparte. Bueno, están en instrucción todavía. Y en instrucción, el juez de instrucción va a decidir si el juicio hay méritos para ir a un juicio de fondo o si no, y quiénes van a ese juicio de fondo y por qué. Hay 20 y pico de personas que se han declarado culpables, entonces el Ministerio Público va a pedir contra esas personas una condena tal o cual. Los jueces aceptan o no. Pero cuando el Ministerio Público, que es quien acusa, pide una condena tal o cual, los jueces nunca van por encima de ello, sino que se acogen a ello o simplemente rechazan ese pedimento. Pero generalmente se acogen a estos pedimentos. Estas personas, muchas de ellas se está pidiendo al Ministerio Público que se le dicte en lo que se llaman juicios abreviados, juicios individuales abreviados porque se llegó a un acuerdo, condenas de prisión, por ejemplo, de cárcel, de 3 años de cárcel, suspendidas. O sea que no tienen que cumplirlo, pues están a disposición de la autoridad judicial, pierden algunos de sus derechos mientras cumplen ese periodo, pero no guardan una prisión y generalmente tienen que devolver o pagar unas multas o devolver dinero que se entiende fueron frutos de esa corrupción de que se acusa y de que ellos se declaran culpables. Son 20 y tantos, 24, 25. O sea, con eso quiero decir que el juicio se va estrechando y todo indica que va a haber un juicio de fondo contra Jean Alain Rodríguez y algunas personas que han mantenido su posición de que son inocentes de lo que se les acusa y contra los cuales el Ministerio Público dicen que tienen responsabilidad en los hechos que se le imputan y que además de eso
deben ser condenados por los tribunales. Un hecho interesante porque en el tema de la corrupción, que ha sido uno de los principales puntales, primero con lo que surgió este gobierno y se ha desarrollado este gobierno, la lucha contra la corrupción y la impunidad. En ese sentido, hemos visto cómo a lo largo de 3 años y tanto, casi 4 años, todavía no se han logrado concluir ninguno de los procesos que se abrieron en contra de funcionarios de la anterior gestión acusados de corrupción. Ha habido uno que otro juicio abreviado, como el caso del señor Pagán, del ingeniero Pagán de la OISOE, que se declaró culpable y fue en un juicio abreviado en el caso Antipulpo y se le condenó, yo creo que fueron a 2 años de prisión suspendida y la devolución de X cantidad de dinero y de bienes. Pero lo demás, están los casos ahí acumulados y no han llegado a una conclusión. Interesante, interesante. Ya veremos. Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. La crisis internacional, uno ve las situaciones que pasan en el extranjero y uno dice, ese pleito de Ucrania con los rusos, eso sí es lejos, eso es por allá. Que si en el mar de China, que hay unos barcos, unos buques que están amenazando a Taiwán, que si ahora que Israel, que Irán, que eso es por allá, eso es lejos. No, señores, todo está interconectado. El mundo es así de chiquito. Más con esto que se llama tecnología. Que usted se así, abra aquí y en vivo ve lo que está pasando en los sitios, por Dios. ¿Ustedes no recuerdan cómo se vio en vivo aquel asalto al Capitolio de los Estados Unidos, en vivo, en televisión nacional y mundial? Entonces, ya todo está interconectado, pero más que eso, por los efectos que provoca cualquier situación de esa naturaleza, por lejos que parezca. La guerra de Ucrania provocó problemas en la economía mundial, una economía que estaba restableciéndose, y ahora esta guerra en el Medio Oriente, o estos ataques y esta situación de tensión, podrían también provocar serios trastornos a la economía mundial, que no termina todavía de recuperarse, como es lógico después de la pandemia. Yo lo pongo así sobre la mesa, los temas, pero quien puede analizarlos con propiedad es Julián Roa, nuestro analista de política internacional, que me acompaña esta noche. Gracias, Julián, por estar con nosotros. Buenas noches, Rudy. Bueno, a su disposición. Esta situación que está ocurriendo entre Irán e Israel, yo creo que es el inicio o la consecución de una situación sabida. Porque esto como que no sorprenda a mucha gente, que esto va a pasar un día o en algún momento y no sabemos todavía qué más va a pasar y hasta dónde va a llegar. Claro. ¿Cuáles son sus implicaciones, Julián? Mire, las implicaciones son severas y son serias. Esto podría desatar una conflagración mundial, hay que decirlo. Porque la verdad es que hay un estado de crispación entre las 3 grandes potencias del mundo. Potencias militares hablo. Sí. Y me refiero a Estados Unidos, por supuesto, me refiero a Rusia, a la Federación Rusa, y me refiero a China. Y podría incluir un cuarto poder, hay una cuarta potencia que es la Unión Europea. Hay una crispación, conjunto, claro, por supuesto, en todo el sentido general. Y esta guerra, primero la guerra de Israel o los ataques de Israel contra la Franja de Gaza, los atentados de los gazaríes del grupo Hamas de octubre, de alrededor de 1.500 judíos muertos,
y alrededor de 300 secuestrados. Todo esto crispa todo el escenario mundial. Y con unas Naciones Unidas extremadamente débil. ¿Por qué tiene que ver Rusia y China con lo que está pasando, por ejemplo, ahora en Irán e Israel? Bueno, fundamentalmente Rusia, hay que decirlo, es un aliado de Irán, en sentido general. De hecho, aunque el negocio pequeño suple al grande. Sí. Quien está supliendo de los drones que Rusia está utilizando en Ucrania es Irán. Para que tú veas. Irán ha hecho un gran desarrollo tecnológico en el tema de las armas, sobre todo en el tema de los misiles balísticos. Irán tiene un arsenal militar, una potencia de alcance de más de 1.600 kilómetros, lo cual significa que Irán podría atacar cualquier parte del mundo. Cualquier parte del mundo. Y en el caso de los drones, los Shahed, como ellos le llaman, tienen varios tipos de drones, pero el más avanzado es el Shahed, que es un dron pequeño que tiene una cabeza explosiva. Sí. Por lo tanto, hace un daño tremendo. Son los daños que están causando en Ucrania. Y por lo tanto, entre Rusia y Irán hay una alianza ¿Y este formal. Este ataque del fin de semana pasado no sería para probar ese armamento? Bueno, Pienso, porque lo hicieron como que se pararon. Recuerde que Irán siempre ha sido el aliado, ha sido en la confrontación contra Israel y contra los Estados Unidos. Irán ha sido el backstage, como le dice, el que está detrás de quien actúa. Las milicias de la Hezbollah es una milicia apoyada por Irán. El grupo Hamas es un grupo apoyado por Irán. Y los Houthis de Yemen también es un grupo apoyado por Irán. Son los grupos con una tendencia chiita, una interpretación del chiismo del Islam. Pues si se sale de Irán, entonces se resuelve todo ese problema ahí. Bueno, Irán no es tan fácil salir de digo ahí. yo, pensando en una lógica tonta. Por supuesto, Irán ha estado detrás de todo. De hecho, lo que ha desatado estos últimos acontecimientos fue el bombardeo con misiles que hizo Israel a la embajada de Irán en Damasco, en Siria, en el cual, por supuesto, murieron 2 generales iraníes de la famosa Fuerza Revolucionaria Quds, que para Israel, que venía persiguiéndolo, venía vigilándolo hacía tiempo, fueron en gran parte de los armadores de los atentados de octubre, los atentados a la... O sea, tenía una conexión. Había una conexión, era una manera de Israel cazarlo, si usted quiere, y bombardear el consulado que está al lado de la embajada en Damasco. La consecuencia son 12 personas muertas, dentro de los cuales están estos 2 generales, que son 2 héroes de guerra, de la guerra de Irán contra Irak, ¿te recordarás? Claro. Son personas eran personas con gran historial revolucionario en Irán. Todo lo que ha hecho Irán, por supuesto que tiene una población que le ha dicho al gobierno y qué vas a hacer. Recuerde que hace un tiempo Israel también, los Estados Unidos en este caso, mató a un miembro de la Fuerza Revolucionaria iraní en la parte de Yemen. Y el pueblo iraní, en cierto modo, pidió algún tipo de venganza. Lo que ha hecho Irán, por lo menos lo que se interpreta, es que estos atentados, que no han sido a blancos civiles, sino fue a bases militares y sobre todo calculados de manera tal que si hubieran impactado en suelo judío, no hicieran el daño que se esperaba. Una manera de calmar a su pueblo, si usted entiende. Una manera de decir, bueno, respondimos. Pero respondieron y se retiraron como que un amagar y no dar. De hecho, eso no se espera entonces una reacción de Israel. De hecho, o quedan empate. Esos drones Shahed duran alrededor de 6 a 7 horas para llegar desde Irán hasta Israel. Tienen que cruzar todo Irak, todo el espacio iraquí. O tendrían que pasar todo el espacio turco, lo cual no lo van a conseguir. Duran alrededor de 6 o 7 horas en llegar a hacer impacto. Y ya el embajador iraní en Naciones Unidas dijo que eso fue en represalia por lo que se hizo en Damasco, pero que ya ellos dejaban eso ahí. Una manera de decir, respondimos. Es lo que te digo, sí, empatamos. Y claro. Los judíos dicen, bueno, está bien, empatamos el juego, vamos a comenzar. Con Israel es un poco más complicado. Es lo que te digo, ¿qué va a pasar? Porque Israel primero, este es un incidente que va a generar una especie de historial. Si Irán golpea, Israel no responde
Irán, y el mundo árabe va a envalentonarse contra Israel, por un lado. Y por el otro es una oportunidad hermosa, una oportunidad, dirían los judíos, envidiable para Israel atacar estos programas de desarrollo nuclear que lleva a cabo Irán. Recuerda que ¿Y tienen la capacidad? Recuerda en los años 90 cuando Israel destruyó los reactores nucleares en Irak. Ahí podía hacerlo por la distancia. Aquí es más complicado, pero claro que podría hacerlo. Recuerda que Israel también, por lo menos son las acusaciones de Irán, ha atentado contra varios científicos de la parte que tiene que ver con el enriquecimiento de uranio en Irán. O sea, hay un pleito, una guerra de baja intensidad entre Irán e Israel. Nunca se habían enfrentado de manera directa, porque el atentado a Damasco, Israel no se hizo responsable. Ahora sí, la televisión iraní sí fue una responsabilidad del gobierno iraní estos atentados, estos ataques con drones. Solamente fue con drones, se pensaban que eran drones y eran... Misiles. ¿Cómo se llaman? Misiles... balísticos. No, es un intermedio entre el misil balístico y el dron, y que hubieran hecho gran daño. Parece que realmente la idea era dar una respuesta a Israel, pero no creo que Israel vaya a quedarse así. No significa que vaya a hacer un ataque directo, pero va a accionar en contra de Irán, innegablemente. ¿Y eso cómo podría complicar más la situación ya compleja que tienen por lo menos los judíos, sí, con el tema de Gaza y Hamas y los ataques de vez en cuando de los grupos de Hezbollah y todo ese tipo de cosas? O sea que hay una situación de enfrentamiento y de acción en el que está involucrado Israel. ¿Cómo le complica más la vida ahora con esta situación de Irak? Porque van a tener de Irán van a tener que mantener una supervisión y un estado de alerta permanente, diría yo. El daño en el ámbito diplomático es el peor que ha sufrido Israel. Me explico. Los dos grandes polos de interpretación del Islam es el chiismo y el sunismo. La potencia mundial del sunismo, que es mayoritaria en todo el Islam, es Arabia Saudita. Con este príncipe saudí ahora, Bin Salem, que es quien gobierna, porque el padre está en un estado tiene Parkinson y tiene un Alzheimer. Quien gobierna es el príncipe, con una mentalidad occidentalizada, hay que decirlo. Y en este gobierno saudí se iba a establecer relaciones con Israel. Sí. Se llegó casi a formalizar. Se dice que los ataques fueron... Claro, ahí voy. Si no se dan los ataques de octubre, ya hubiera una embajada en Riyadh y hubiera una embajada en Tel Aviv. Estos atentados prácticamente destruyen ese tipo de relación, que fue parte de la estrategia de Irán. Ataca, hace que Gaza, que Hamas ataque y que Israel reaccione. El mundo árabe, no importa si es sunita o chiita, no encuentra a Israel como el gran culpable. Sí. Y su gran rival, enemigo. Esto en términos de la diplomacia judía y en términos de conquistar el mundo musulmán, se la complica y se la hace más difícil. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, un aislamiento mayor de Israel, que iba saliendo del aislamiento en que primero por la política de Trump de permitir las embajadas de muchos países en Tel Aviv, en Jerusalén, moverla de Tel Aviv a Jerusalén, y por otro lado, por supuesto, toda la reacción del mundo árabe, que es una reacción adversa a Israel. ¿Qué va a hacer Israel? Bueno, habría que ver. Estados Unidos no puede darse lujo en estos momentos de que Israel ataque a Irán por un tema de las elecciones de noviembre. Recuérdese ellos dijo bien claro Biden, nosotros lo vamos a ayudar a protegerse. Sí, de hecho lo hicieron. Así es. Pero nosotros no vamos a participar en un ataque, sino en una protección. Así es. Pensando en el pueblo judío. Esa fue la declaración más o menos de Biden. Sin embargo, la situación tiene otro complejo. ¿Cómo puede establecerse un involucramiento quizás de Rusia en esta situación que podía motivar otras acciones tanto de la OTAN como de la misma Inglaterra, que está del otro lado, que participó ahora también en la defensa de Israel y de los Estados Unidos? La guerra en Ucrania ha cambiado bastante. Todo se veía que el desgaste del poderío ruso era un asunto de tiempo. Y la verdad es que hay una especie de reanimación del poderío ruso. La incursión o el apoyo colateral de China a la posición rusa. China juega una especie de
de centro, de ni estoy ni con un lado ni con el otro. Siempre que le pide algo a Estados Unidos no le complace, termina emitiendo algún tipo de declaración que favorezca a Rusia. Rusia está innegablemente envalentonada con el tema de Ucrania. De hecho, territorios que habían sido conquistados, devueltos a Ucrania, han vuelto a ser territorio en manos de las fuerzas rebeldes, fuerzas rusas en este caso. Creo que esto es complicado porque de una manera u otra cierra cualquier tipo de posibilidad en el Consejo de Seguridad de algún tipo de decisión por parte de Israel o por parte de Estados Unidos, sin ese famoso derecho del veto que tiene tanto China como Estados Unidos. Sí. Hay un elemento importante en esto de la economía alemana. Te dirá que tiene que ver. Bueno, la economía alemana es la economía que más ha sufrido con la guerra ruso-ucraniana. ¿En qué sentido? Alemania se abastece del gas ruso, no del gas de Ucrania. Cuidado. ¿En qué sentido? Hay una gran empresa rusa, que es la que transporta todo el gas, que inicialmente utilizaba un oleoducto, un gasoducto, que era el Nord Stream 1. Rusia construyó, que pasaba por supuesto por Ucrania. Sí. Tenía cierto control. Le hizo un bypass. Y hizo el Nord Stream 2. Significa que Rusia puede darse el lujo de elevar los precios del gas al nivel que sea. La economía alemana se ha reducido en casi 2 dígitos, su Producto Interno Bruto. Y la economía alemana es el motor de la economía europea. Sí, sí. De lo que estamos diciendo que en toda la Unión Europea. Una recesión en Alemania es una recesión del mundo europeo completo. Así es. O sea, hay varias aristas que hay que ver en este tema. En los Estados Unidos, las elecciones de Estados Unidos, que tienen sus particularidades internas, también de cara a este conflicto, ¿cómo afecta a uno y a otro? A Biden en el gobierno actual y a Donald Trump retando volver al gobierno. ¿Cómo afecta esas particularidades? En el caso de Donald Trump lo favorece. En el caso de Biden lo perjudica. ¿Por qué? Parece extraño, aunque Biden tiene mayor experiencia. Recuérdese que fue 20 años presidente de la Comisión de Política Exterior del Senado de los Estados Unidos. Si alguien sabe de política exterior es Biden, hay que decirlo. Pero la sociedad norteamericana está en un estado de rage, como ellos lo dicen, de rabia, sí. Donde el extremismo es lo que más impera. Por eso los números tan altos de Donald Trump. Una persona acusada, tiene 4 acusaciones dentro de ella, 3 civiles y una penal que se está juzgando. Inclusive ya comenzó ayer, lunes, se comenzó a juzgar en un tribunal de Nueva York, que es el caso de los sobornos a la actriz porno Stormy Daniels. Sí. Soborno que fue pagado con fondos de la campaña de Donald Trump. Ese es el pecado principal. Correcto. Sus abogados intentaron que ese juicio se llevara a cabo después de las elecciones. Sí. Eso lo perjudica y eso lo ha hecho descender casi 10 puntos. Mientras Biden ha subido fruto de esos escándalos, Donald Trump ha bajado. Pero el tema de la guerra puede favorecer a Trump. Pero el tema del extremismo. Sí. Bueno, porque el voto del norteamericano es el voto del norteamericano común. No son de las élites. Las élites han perdido el control social sobre la población norteamericana, que parece extraño. El propio Partido Republicano es la gran víctima de Donald Trump. Y es una realidad. Sí. Y está atrapado en No Donald es cierto Trump. Que el Partido Republicano, Donald Trump es su favorito, jamás. No, pues está atrapado con Donald Trump. Correctamente. Él ha logrado imponerse. Sí. Por lo tanto, les dice a usted que esa población llana, sobre todo la población del interior de los Estados Unidos, que es una población blanca, que es una población de los famosos redneck o los cuellos rojos, donde tiene poca vinculación con el negro, con el latino y cosas así, ha perdido los empleos. Y ha perdido los empleos, ha perdido la fábrica, ha perdido mucho. Y tiene una gran migración que para esa mentalidad norteamericana son los responsables de su desgracia. Significa que el voto de Trump es un voto fuerte. Es un voto que podría llevarlo a la presidencia. Como qué va a pasar en noviembre, nada. Decirlo ahora sería un poco difícil. Pero Donald Trump y su política internacional apoya lo que está pasando ¿con quién? Para el caso de Israel con Donald Trump se vería más envalentonada, innegablemente. Recuérdese que desde John F. Kennedy hasta Barack Obama, todo el mundo prometió llevar la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén. Nadie lo hizo. Donald Trump lo hizo. Pero no solamente lo hizo,
varias naciones, estimulados por ese primer paso, llevaron sus embajadas a Jerusalén, contrario a la disposición de Naciones Unidas, que declara a Jerusalén como un territorio especial. Sí. Con Donald Trump el judío se siente más apoyado. El judío, sobre todo la calle, más empoderado. Sí. Eso podría ser sumamente peligroso, innegablemente. Aunque una cosa es su discurso incendiario y otra cosa son sus actuaciones. Habría que ver realmente. Y por supuesto, para el caso de Ucrania, que Donald Trump ha dicho que con una simple llamada a Putin él resuelve eso. Pero eso es parte, es un discurso folclórico. Sí. Por supuesto. El mundo estaría más en peligro con Donald Trump, innegablemente. Sería más riesgoso. ¿Y eso cómo afectaría definitivamente las elecciones, Julián, para cerrar ese caso de Estados Unidos? Va a depender cómo se desarrollen los juicios a Donald Trump. Ese es el kit del sí, tema. Sí, innegablemente. Y no por supuesto... No la política internacional, sino... No. Si hay estabilidad en el tema de Israel, si hay estabilidad, si las guerras en Ucrania siguen el curso que llevan, Biden va a tener problemas, innegablemente. A menos que esos juicios internos, como el caso de la acusación de incitación para el Capitolio, para el ataque al Capitolio, el 6 de enero, e impedir la juramentación de las nuevas autoridades, podría, pero tendría que ser una decisión judicial, en todo caso. O que el juicio lleve una especie de una alta publicidad, que pudiera afectar. Pero Donald Trump está tan seguro como que para la población las encuestas dan. Donald Trump es tan seguro que vaya a ganar como que Biden va a perder. Porque a esos niveles. Sí, innegable. Hay una especie de antípodas. Biden, los propios demócratas lo ven como incapaz en términos de salud. No, en términos de capacidad emocional, de capacidad física, sobre todo de capacidad mental. Hay gente que ha atrevido a decir que hay que hacer pruebas psiquiátricas y psicológicas y esas cosas, lo cual lo va a afectar. Sí. Ya un tribunal dijo que no era necesario. Sí, así es. Pero ese tribunal de la justicia, no de la población. Es lo que te iba a decir, pues el tribunal la legal, población es otra cosa. Sí. Se refleja de una forma diferente. Yo le dije en el programa aquí que todo va a depender de los vicepresidentes, a quienes lleven ambos como vicepresidentes. Haití. Un melting pot, como dirían los norteamericanos, un desastre, un mes. Un verdadero desastre en términos institucionales. Y ahora con la conformación del famoso Consejo Presidencial, que es donde han apostado la comunidad internacional, por así decirlo, ha apostado a esto, dejando de lado el tema de la eventual intervención o retrasando ese tema que parecía inminente a final del año pasado. Sin embargo, mira por dónde vamos este año, estamos ya en la primavera y todavía nada, no ha pasado nada fuera de ponerse la mano en la cabeza cada vez que barbecue hace uno de sus desórdenes. Yo me atrevo, y es arriesgado lo que voy a decirle que el problema con Haití es que Occidente entiende que el haitiano piensa como piensa Occidente. Y no es así. No es así. No es así. Cada vez que se ha querido interpretar la sociedad haitiana ha sido un fracaso. Y le comienzo por la ocupación de 1914 hasta 1934. No hubo ningún cambio en Haití, mínimos. Y siempre se quedó en la conciencia social del haitiano que lo responsable de su desgracia fue esa intervención norteamericana. Y en un segundo plano, históricamente, la República Dominicana es su gran culpable. Claro. El haitiano tiene una especie de chauvinismo radical. Al día de hoy, usted mencionó la Comisión de Transición, al día de hoy parte de la población haitiana entiende que esa Comisión de Transición es impuesta fuera de... Claro. Y que nadie impuesto fuera de Haití va a resolver el problema haitiano. Claro. Significa que no va a aprender esa comisión. Bueno, ya la comisión emitió una declaración a principio de semana diciendo que el gobierno le es hostil. De hecho, el primer ministro Henry no ha suscrito. Una renuncia. No ha suscrito, no ha avalado la comisión todavía. Sí. Lo cual indica que esa comisión, además, es una comisión política, institucional. Impuesta, ¿qué va a pasar? Barajada, y tú aquí, como totalmente todos con interpretaciones distintas. Y con intereses diferentes. Claro. Es el famoso, que no digo que es malo, es lo menos malo que hay en Haití.
los famosos acuerdos del Hotel Montaña. El de montaña, sí. Ahí hay sindicalistas, ahí hay protestantes, Sí, ahí hay empresarios. sí. Es lo menos malo Un que hay. Un arroz con mango. Pero esperemos esperemos, que se pueda resolver el tema de la seguridad. Yo personalmente no estoy confiado que esa policía, esa estructura policial haitiana, no importa lo que usted le lleve, va a poder reprimir o llevar al orden a esas bandas. Y menos con el envalentonamiento Claro. que tienen esas bandas, de que ellos son los amos y dueños. Así es. Que no andan ni siquiera ocultos, andan haciendo sus tropelías. Y han creado personalidad propia. Claro. Porque esas bandas eran empleados de los empresarios. Claro, pero han creado personalidad. así surgieron, incluso el propio Mois. Correcto. Sí, claro, Moisés es fruto de eso. Sí. Igual que Martelly. Fueron fruto de ese desacuerdo. Haití es un desastre en términos institucionales. ¿Cuál va a ser la solución? A veces yo me descanto por la idea de pensar que la comunidad internacional busca presionar a la República Dominicana para que tenga responsabilidad sobre el destino de Haití. Lo cual también es una locura. Eso es lo que se visualiza. Innegablemente. Veces, claro. Innegable. La presión sobre el gobierno dominicano para el tema de los campos de refugiados y permitir muchas cosas. Tiene mucho que ver en eso. Fíjense que si en Haití tiene gobierno, el gobierno de Estados Unidos le colocó un embajador. No sé quién lo juramentó, si fue Barbecue o Guy Philippe, no sé quién. Fue el ministro de Relaciones Exteriores. No sé quién lo juramentó. Pues ahí te se vio el palacio con las Sí, fílmicas y todo. pude verla, entonces. Cuando yo vi esa fílmica, Julián, yo dije, pero estamos hablando de dos Haití diferentes, porque todo estaba allí distendido. Sin embargo, nosotros no tenemos embajador. Sí. Tenemos una encargada de negocio con unas declaraciones un poco destempladas hace unos días. La idea de monitorear a una joven que fue violada, una joven haitiana, Sí. que acusa de haber sido violada por agentes de migración dominicana. Eso es espantoso, pero yo creo que las declaraciones son también espantosas. De índole local. Correctamente. Porque es un asunto en que las autoridades locales tienen la responsabilidad de perseguir y de aclarar y de someter a quienes sean los responsables. Haití tiene un rol, le repito, muy complicado. Tiene una clase empresarial muy fracturada, muy débil. Y una clase política casi inexistente. Esa es la verdad. Tendrá una relación directa con las elecciones en República Dominicana, con el proceso político. Y lo digo más bien porque los procesos políticos en República Dominicana a veces distorsionan las visiones de realidad para acomodarlo a situaciones y a coyunturas. Bueno, de hecho el tema haitiano es un tema importante en la campaña electoral. El presidente le ha sacado buen partido a sus posiciones con relación al tema haitiano. De hecho, ha desatado todo un sinnúmero de apoyo de los sectores más radicales de la derecha, por un lado. Por el otro lado, hay cierto sector que busca acusar a la oposición de ser pro-haitiano. De hecho, hay una supuesta carta de un senador del partido de oposición que depositó en Washington favoreciendo a Haití. O sea, cosa que no es cierto, pero el tema haitiano es un tema que está gravitando tiene influencia en todo el proceso electoral dominicano, innegablemente. Esa situación, y con esto finalizo, Julián, no te robo más tiempo, esa situación de lo que ocurrió inicialmente el año pasado con las tensiones por la construcción del canal, después finalmente el canal quedó como rezagado ante todo lo que ha pasado con el tema de violencia, los controles de las bandas en Haití, la situación, o sea, no que haya quedado rezagado para nosotros, vamos a decir así, sino que ha quedado rezagado en la opinión de las relaciones entre los dos países. Mire, el tema del canal es un tema sumamente peligroso, porque va a ser un programa latente, primero. Claro. El tema del canal le une el prejuicio del nacionalismo haitiano. No importa si lleva agua o no. La idea de que República Dominicana le impida construir un canal, que totalmente es ilegal, por supuesto. Y que ellos lo impongan. Y que ellos no lo impongan, generen ellos un elemento de unidad. De hecho, hasta el propio primer ministro dijo que estaba de acuerdo con el canal, cuando inicialmente había dicho que era una iniciativa privada. Y que no sabía de eso, sí. Eso lo unifica a ellos. Y el Estado dominicano tiene que manejarse con mucho tacto en eso, porque la comunidad internacional está esperando una falta del Estado dominicano. No importa si tiene razón o no. O una situación que se genere. Correctamente. Entonces es un tema que
Es una espada pendiente que tenemos, que hay que tener sumo cuidado con eso. Parece algo sencillo, pero no lo es. No lo es. No lo es. Julián, gracias. Gracias por a usted. acompañarnos y analizar estos temas siempre al día, al momento. Porque, vuelvo y digo como comencé, uno ve las situaciones fuera de nuestras fronteras como muy lejos. Ya nada está lejos. No, claro que no. Todo tiene una relación y tiene una consecuencia. Así es. Para nosotros y para los que nos rodean. Y para el mundo. Así es. Gracias por haberme acompañado en este conversatorio con Julián Roa, un hombre que sabe de los asuntos internacionales y que lo analiza de una forma tan didáctica, tan clara, que nos coloca prácticamente en el escenario de los hechos. Yo soy Rudy González. Gracias por su compañía en esta noche. Nos vemos mañana nueva vez aquí en Color Visión. Esto es Hoy el País. Hasta mañana.